Es un viernes catastrófico para los mercados de todo el mundo por la decisión que tomó Donald Trump de fijar aranceles, impuestos a la importación de todos los países del mundo, entre ellos la Argentina, por supuesto, pero también por la decisión de China de responderle con un arancel recíproco del 34%, que se parece al que le va a aplicar Estados Unidos a China y que amenaza con interrumpir todas las cadenas globales de valor. Esto hace que a esta hora las bolsas del mundo se desplomen. El Dow Jones baja más del 5%, el Nasdaq cerca del 6%, la bolsa argentina 8%, hay acciones que se desploman hasta el 12%, acciones líderes de las más negociadas, y también se desploman los commodities, tanto la soja como el petróleo. En el caso del petróleo es especialmente sensible porque Vaca Muerta, en un punto, si se sigue abaratando el barril de crudo, deja de ser rentable. Allí en Neuquén, debajo del cual está la roca de Vaca Muerta, está nuestro columnista de energía, Nico Gandini. ¿Cómo estás, Nico? Ale, ¿cómo andás? Un placer, como siempre. Bueno, algo preocupado, me imagino que no tanto como deben estar preocupados allá, ¿no? No, totalmente, y es espectacular la intro que acabas de hacer porque repasaste todas las variables que entran en el juego, digamos. Te diría, estamos en Neuquén y estamos en Neuquén justamente porque hoy se inaugura un proyecto muy importante, que es un proyecto de Oldelval, es una empresa por ahí que la mayoría no conoce, pero que se encarga de transportar todo el petróleo que se produce en Neuquén, en Vaca Muerta, hacia el Océano Atlántico a través de toda una red enorme de oleoductos. Oldelval inaugura hoy un proyecto que se llama Duplicar Plus, que básicamente lo que hace es duplicar, y un poquito más, digamos, la red de oleoductos y terminales de exportación hacia el Océano Atlántico, con lo cual la Argentina hoy está en condiciones, a partir de hoy, mejor dicho, de duplicar la exportación de petróleo, o por lo menos elevarla significativamente durante 2025. El tema es que mientras sucede eso, es una gran noticia, porque es un proyecto de 1.500 millones de dólares de inversión de infraestructura, o sea, con todo lo que cuesta hacer infraestructura en Argentina, mientras sucede eso y ya está listo el precio del petróleo a nivel internacional, el Brent, digamos que es la principal canasta o referencia en el petróleo de exportación, por lo menos en el occidental, cotiza hoy $64, cuando la semana pasada estaban 70, o sea, es un escenario súper complejo y las petroleras están mirándolo diciendo, bueno, ¿hasta dónde Vaca Muerta es resiliente? ¿Hasta dónde Vaca Muerta puede bancar una baja de los precios sin tener que bajar actividad, sin tener que frenar inversión? Es muy complejo, ¿vale? Digo, esto medio técnico, pero la Argentina, frente a la apreciación cambiaria que se registra en los últimos meses, tiene costos en dólares cada vez más altos, con lo cual si se te cae el precio de venta del crudo, del petróleo, vas a tener mucha presión para frenar inversión, porque quizás la rentabilidad de los proyectos está comprometida. Entonces es súper interesante, por eso te decía lo en la introducción. Si esto, lo que pasa hoy en Neuquén hubiese sido la semana pasada, yo te decía, no, es espectacular, se abre una posibilidad de incrementar las exportaciones de petróleo, que entren más dólares a la Argentina, más posibilidades de que la balanza comercial de energética termine cerca de 8.000 millones de dólares. Bueno, justo esto sucede hoy en una jornada catastrófica, con lo cual es como complejo poder hacer un análisis de mediano plazo. Claro, digamos. Pero lo loco es que la cadena es más o menos así. Trump fija aranceles a la importación de todos los productos del mundo, entonces toda la gente espera que haya más inflación porque esos productos van a ser más caros y menos actividad porque se va a importar menos, se va a producir menos también en las empresas estadounidenses, va a haber menos comercio mundial. En el año 30, ante una medida parecida a esta, el comercio se contrajo 2/3 en guita, 1/3 en volumen. Imagínate vos que ni en la pandemia pasó algo así, ¿no? Es una catástrofe. Totalmente, totalmente. Después de eso, lo que ocurre es que, como va a haber recesión, se supone que va a demandar menos energía al mundo y por eso cae el barril de petróleo. Ahora, a Argentina no solo le pega porque los barriles que vamos a exportar por ese oleoducto que se está inaugurando hoy y en general por todos lados van a valer menos. También le afecta porque si el barril no supera determinado umbral, perforar un pozo al petróleo no convencional y perforar la roca, que es lo que hace falta hacer, la fractura hidráulica famosa, deja de ser rentable, ¿no? No, totalmente. Y además te subo un elemento más. La OPEC ampliada anunció ayer que iba a inyectar 2,5 millones de barriles adicionales, la semana pasada, digamos, con lo cual
va a haber más oferta, y si hay más oferta, la tendencia, el resultado lógico debería ser que el precio del petróleo baje. ¿Por qué van a inyectar más? Porque básicamente tienen esa guerra comercial con Estados Unidos, y como es más rentable producir petróleo en Medio Oriente porque es menos costoso, tiene pozos convencionales de mayor productividad, como inyecta más oferta, la tendencia sería que baje el precio del petróleo, y si baja el precio del petróleo, el shale no convencional, el petróleo no convencional de Estados Unidos no se puede producir porque no tiene escala económica para hacerlo. Esa sería la guerra comercial. La Argentina queda dentro de esa guerra, y encima queda en el medio de una discusión, una guerra comercial entre las dos principales potencias del planeta, con lo cual, por eso digo, el escenario es súper complejo. Hoy uno miraba y percibía el tacto de los altos directivos de la industria petrolera que estaban acá en Río Negro, en realidad, en Allen, digamos, sí, en el límite de Río Negro de Neuquén. Sí. Y por un lado había, mucha expectativa, porque es un proyecto que tardó como 3 o 4 años en materializarse, sí, y quizás llega tarde. Porque durante 3 años, últimos 3 años, el problema de la industria de Vaca Muerta era que no tenía capacidad física, es decir, no había caños enterrados abajo del subsuelo para poder evacuar más petróleo. Entonces las petroleras te decían, che, yo puedo producir más, me sirve el precio, tengo el equipo para hacerlo, tengo la tecnología, tengo el diseño de los pozos, tengo todo, pero no puedo producir más porque si no tengo que sacar por camión, y por camión hay un límite físico, no se puede sacar más petróleo por camión, con lo cual tengo que quedarme donde estoy. Ahora que tenés la infraestructura para poder duplicar la producción en Vaca Muerta, se da todo en un escenario donde justo la inauguración de este proyecto coincide con una escalada de la guerra comercial que te derrumbó las acciones. Hoy YPF cayó un 11%, Vista cayó, Pampa cayó, digamos, todo el mercado se derrumbó, Petrobras cayó un 10% a nivel global. No sabemos qué tipo de jornada es la que pasó hoy, habrá que ver cuál es la saga que sigue, pero de vuelta, tenés algún elemento para ilusionarte diciendo, bueno, che, se puede hacer un proyecto de infraestructura para poder elevar la producción de Vaca Muerta. El tema es que si el precio baja abajo de $60, Vaca Muerta es resiliente para producir crudo a $60, y yo creo que sí. La mayoría de las empresas van a tener que revisar los proyectos, la inversión, pero banca. Ahora, si el precio sigue bajando y baja abajo de $60, ahí Ale no sé si banca ese precio el desarrollo de Vaca Muerta. Nico, hay algunas empresas del mundo petrolero que están levantando campamentos de Argentina, que están vendiendo sus filiales a otros, ¿no? En algunos casos a otras multinacionales, en otros casos a empresas locales, como Pluspetrol, por ejemplo, que acaba de comprarse, no me acuerdo la operación de quién, pero una operación grande. Sí, de ExxonMobil. De Exxon. Bueno, ¿va a seguir pasando esto? ¿Qué ves ahí? Sí, eso es una buena pregunta. O sea, el año pasado, ExxonMobil, que es la petrolera norteamericana más importante del mundo, vendió sus 7 áreas en Vaca Muerta. Le vendió 6 a Pluspetrol, que le pagó $1.700 millones, y le vendió un área de gas que se llama Sierra Chata, se le vendió YPF en $300 millones. Entonces, en total, su paquete de 7 áreas en Vaca Muerta lo vendió en $2.000 millones, que es un montón de dinero. Eso generó que haya otras empresas, como la noruega Equinor, como la francesa Total Energy, como la malaya Petronas, que salieran a testear el mercado diciendo, che, bueno, pará, si estos tipos se llevaron $2.000 millones y pudieron hacer lo que en la industria petrolera se llama un cash out, es decir, una venta de su participación, y sacar los dólares, porque Pluspetrol le pagó esa plata en un banco en Nueva York, en un banco afuera, o sea, pudo sortear el cepo cambiario, y esa plata quedó en una cuenta internacional. Si la lógica era, si lo hizo ExxonMobil, ¿por qué no hacerlo de vuelta? Ahora, Ale, yo lo que te digo es que si el escenario que se consolida es este que vimos hoy, habrá que ver qué pasa esta semana o lo que sigue, va a ser muy difícil que las empresas que se quieran ir de la Argentina puedan recoger, digamos, el precio o obtener el precio que obtuvo ExxonMobil, porque es muy difícil. Vos no hundís, no vas a pagar $2.000 millones por un activo petrolero en un escenario global de estas características, digamos. Claro, a eso se suma que suben los costos en dólares, a eso se suma que cae el crudo, se suma la brecha, que también pesa en ese sector, ¿no? Porque hoy la brecha está arriba del 25%, con lo que se dispararon los paralelos, y ahí empieza a dudar una multi para traer dólares al oficial, ¿no? No, ni hablar. O sea, yo te diría que las multinacionales ya estaban en un plan de esperar y ver qué pasa, o cómo se acomodaba, cómo salía la elección, cómo se iban levantando las capas de las restricciones cambiarias, el cepo cambiario. Ya estaban en una posición más cautelosa o más cauta. Ahora, en este escenario de mayor acidez de la economía global, de caída del precio del petróleo y demás, va a ser muy complicado. Fíjate que, no sé, Chevron, la segunda petrolera norteamericana de Estados Unidos, está en un plan de reestructuración donde está despidiendo a 5.000 personas a nivel global. O sea, ya venía la industria petrolera, la industria energética a nivel global,
reconfigurándose. Lo mismo pasa con BP, que es la mayor petrolera de Inglaterra, Shell, que es una compañía enorme que controla capitales británicos y holandeses. O sea, ya venía en un samba, en un maremoto, y encima, tras cartón, pasa todo este escenario de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con lo cual está muy difícil trazar escenarios, hacer diagnóstico de lo que puede pasar. Y si estás encima en Vaca Muerta, que tenés que pensar cómo te ubicás. Vaca Muerta pudo ir creciendo, compitiendo entre esa guerra que existe entre Medio Oriente y Estados Unidos, a ver quién inyecta más petróleo. Estados Unidos pasó de ser el mayor importador al mayor exportador de petróleo del mundo. Bueno, y ahí Vaca Muerta encontró un lugar. El tema es que para eso necesitó un precio alto, $70, llegó 80, 90. Si el precio baja mucho, va a haber que hacer bastante esfuerzo para poder sostener el nivel de inversión y de incremento de la producción. Nico, gracias por este ratito, bueno, y gracias además por traernos una palabra tan precisa en un momento tan bisagra para un sector en el cual, bueno, mucha gente tiene la expectativa de que cambie el país. Déjame decirte una cosa última, Le. Sabes que el proyecto de hoy, esto que se inaugura del Val, es un proyecto grosso. ¿Por qué? Porque de verdad permite duplicar la producción. Después veremos si pasa o no, porque veremos si está la inversión. Pero me llamó mucho la atención, estuvo la secretaria de Energía, María de Tamanti, sí, pero no hubo ningún gobernador, no estuvo el gobernador de Río Negro, no estuvo el gobernador de Neuquén, no hubo ningún ministro del Gabinete Nacional, no estuvo obviamente el presidente, y lo que pasó fue grosso, O sea, a veces cuando hablamos de la falta de federalismo a nivel en Argentina y demás, yo sé que lo que está pasando, la Corte, el acuerdo con el fondo, esta guerra comercial es complicado y que te lleva la atención de los funcionarios. Pero que no haya habido nadie de alta investidura, si se quiere, del Poder Ejecutivo provincial o nacional, es un dato llamativo, porque no es normal que vos inaugures un proyecto de este tipo que te duplica la posibilidad te da la posibilidad de exportar el doble del petróleo que estás exportando, y que no haya un líder, un referente del poder público contando un poco cuáles son las externalidades positivas que eso puede generar. Muy llamativo, Nico, muy llamativo. El ministro de Economía mínimo, ¿no? El presidente parece que estaba muy... Para mí mínimo, sí, mínimo. O sea, ayer miraba el tuit de Manuel Adorni diciendo un proyecto en una automotriz, que es un proyecto interesante, pero este proyecto te permite exportar 2.000 o 3.000 millones de dólares más en este año. O sea, la balanza comercial el año pasado cerró en 4.000 y pico de millones de dólares. Este año, el otro día escuchaba los números de Nicolás Arceo, un consultor que sigue el sector, y decía 7.500 millones de dólares de saldo positivo de balanza comercial. Y que nadie le cuente a la sociedad lo importante que puede ser el desarrollo energético de este país, la verdad que es llamativo. Nico, gracias, un abrazo. Un abrazo. Nico Gandini, director de EconoJournal, columnista de energía de este programa, la verdad, un orgullo nuestro.